que está integrado por el fiscal provincial, fiscales adjuntos. Porque decía que no informe, sino por cambiarlo. No proyecta. El proyector está. Ya se decía que había que la corporativa penal estaba integrada por fiscales, puede ser fiscal provincial, sus adjuntos, así como también por el personal administrativo que lo conforman el asistente de función fiscal y el asistente administrativo. Solo dos tipos de asistentes a nivel de un despacho corporativo. Sin embargo, fuera de una corporativa penal, también había hecho referencia a la Fiscalía Superior Penal como al presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Estas personalidades, cada uno tiene sus propias funciones, pero si nosotros nos ubicamos tan solamente en una corporativa penal, la labor fiscal que ellos realizan no solamente va a depender de estas personas, como es el fiscal, sus adjuntos o sus asistentes, sino que también hay órganos de apoyo funcional. Y esos órganos de apoyo funcional puede ser el área de gestión de indicadores, el área de notificaciones, el área de almacén de evidencias y bienes, mesa única de partes y atención al usuario, mesa única de, área de audio y video, archivo, transporte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la unidad de asistencia a víctimas y testigos. Este grupo de áreas u organismos es el órgano de apoyo funcional al trabajo fiscal o a la labor fiscal. Si la Fiscalía, a través de sus provinciales y adjuntos, son los encargados de poder investigar, de poder procesar a una persona que ha incurrido en delito y a la vez también buscar a nivel ya del proceso judicial una sentencia condenatoria para el inculpado o acusado, pero a este organismo, como es una corporativa penal, hay instituciones que le van a dar un soporte en su labor que realiza. Si bien la Fiscalía es el ente encargado de aplicar el derecho sustantivo, adjetivo, para conseguir su fin, que sería una sanción penal para quien resulte responsable de un hecho delictual, sin embargo, esta sola labor no sería suficiente para que pueda causar efectos. Si nosotros hacemos referencia a un órgano de apoyo, como es órganos de apoyo de la labor funcional, al área de gestión e indicadores. El área de gestión e indicadores está más relacionado con el sistema informático de cada distrito fiscal. Si en el Perú existen 33 distritos fiscales, eso quiere decir que en cada lugar, en cada región del país, existirán estas áreas de gestión e indicadores. Pero ¿cuál es la función de esta área? Fuera de que está conformado por un analista, por un asistente analista, es una labor fundamental que ellos van a cumplir en poder recepcionar y hacer un registro de casos durante un año, por ejemplo, puede ser durante un año, cuántos casos han sido denunciados por determinado tipo penal. Podemos hablar, por ejemplo, del delito de feminicidio, ya que este delito está en boga. Entonces ellos establecen indicadores, estadísticas, que durante un año, meses, un trimestre, semestre, qué cantidad de delitos han sido denunciados por feminicidio, homicidio simple, hurto, delitos de bagatela, lesiones, omisión de asistencia familiar. Si ustedes se preguntan, si un día yo quiero hacer un tema de investigación y hacer mi tesis, y voy a tomar como muestra carpetas fiscales, o quizás algunas sentencias de algún X delito,
vas a recurrir necesariamente al Ministerio Público. Y para que eso suceda tendrás que hacer tu solicitud dirigida al presidente de la Junta de Fiscales para que te pueda dar el acceso y el permiso para que puedas usar carpetas fiscales o tener copias. Entonces, el área encargado de seleccionar y de sacar una resolución final, una autorización, será el área de indicadores y gestiones. ¿No? Eso es a favor de que podría apoyarnos a un ciudadano de a pie. Sin embargo, también esta área de gestiones e indicadores tiene que responder a la Fiscalía Superior y a la Junta de Fiscales Superiores. ¿Con qué fines? Cuando estas instituciones, o mejor dicho, cuando estas personas solicitan información respecto a cualquier tipo de delito, ¿no? Es como quien dice, se encargan de poder organizar, actualizar el sistema de cómo se está desarrollando los delitos durante un determinado tiempo. Tienen en base de datos, puedes pedir de 1 año, 2 años, meses, por días. Inclusive podrías pedir, yo decía la semana pasada que en Huamanga hay 6 corporativas penales, podrías pedir tan solamente de una corporativa penal, ¿no? Digamos, en la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, durante el año 2019, hasta donde estamos yendo, ¿cuántos casos habrán ingresado en flagrancia, por ejemplo? Entonces son los encargados de brindarte esa información. ¿Ya? No hay tanto que ahondar respecto a esta área. Pasaremos entonces a la siguiente. La mesa única de partes o asistencia al usuario. Vuelvo a repetir que cada corporativa penal en Huamanga tiene su propia mesa de partes, pero fuera de eso también hay una mesa única de atención al usuario, dedicada exclusivamente a dar información a todas las personas que ignoran, desconocen sobre un hecho que haya denunciado. Puede ser que haya denunciado hace mucho tiempo, sin embargo no le llega ninguna notificación, y si ocurre eso tendremos que acercarnos a esa área para que nos brinde información suficiente. Esta mesa única de atención al usuario funciona durante todo el año, pero las mesas únicas de cada corporativa penal tienen una función mucho más activa cuando están de turno, pero no tanto así como atención al usuario, sino como atención a darle el ingreso a todos los casos que están llegando en turno. Cuando ya pasa el turno, ahí sí es distinto, ¿no? Cuando una persona ya sabe dónde está su caso, por lo menos en qué corporativa de las 6 que existen, ya se va a dirigir a la mesa única de esa corporativa, ya quizás con los datos suficientes. Por ejemplo, presentar un escrito, cualquier tipo de documento, indicando la carpeta fiscal que se me ha asignado en este caso es número tal, lo tiene el fiscal y estoy presentando este documento. O finalmente, quizás no sepas qué fiscal lo tenga tu caso, pero si sabes el número, podrías pedir información con qué fiscal está y en qué estado está la investigación o el delito que tú has denunciado. El área de audio y video es otro órgano de apoyo a la función fiscal, encargado de qué? Ya, si bien las fiscalías comunes, como son las corporativas penales, para quienes está diseñado este manual de organización y funciones, pero como también hay otras fiscalías especializadas, habrán escuchado, por ejemplo, de prevención del delito, de la Fiscalía de Drogas, de Medio Ambiente, de corrupción de funcionarios. Para ellos este manual no está aplicado, pero sí podrían hacerlo a modo de, como una guía, ¿no? Porque ellos se organizan de distinta manera. Ya, decía que una corporativa penal, en sus diligencias de materialización de algunos actos de investigación, ya sea a través de una disposición de apertura de investigación preliminar, ya sea quizás de una disposición de prórroga del plazo de investigación preliminar, vencidos los 60 días de la investigación preliminar, conforme el artículo 334.2 del Código Procesal Penal establece que la investigación durará 60 días, ¿no? Pero si revisamos bien este artículo, si ustedes tuviesen quizás a la mano un Código Procesal Penal, este artículo pareciera que no solamente hace alusión a ese plazo de 60 días, sino que también está expresándote distintos plazos. Si hablamos del plazo de 60 días, estaríamos hablando de un plazo legal, porque la propia norma, la norma positiva te está estableciendo 60 días para
investigar preliminarmente. Pero ahí te dice, salvo detención. O sea, te pone una salvedad. Cuando te dice salvo detención, estamos hablando de los casos en flagrancia delictiva. Entonces, ustedes tendrán conocimiento que, por ejemplo, la Constitución Política del Perú ha sido modificada respecto a la detención. Si antes la detención en flagrancia delictiva era 24 horas, ahora ya son 48 horas, ¿no? En ese sentido está modificado. Artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución Política del Estado. Pero estas 48 horas que nos hace referencia la Constitución Política del Estado no va a ser para todos los delitos, sino será para delitos comunes. Pero ¿qué pasa si a una persona le detienen porque es miembro de una organización criminal? Que también es un delito, ¿no? Ser miembro de una organización criminal y a través de esta organización criminal están dedicados a cometer delitos, también podría ser detenido en flagrancia. ¿O qué pasa si se le detiene a una persona por hacer espionaje, o por delitos de terrorismo, o por tráfico de drogas? Entonces, en este tipo de delitos especiales, la detención no va a ser 48 horas, sino que la norma te dice, la propia Constitución te establece 15 días. Entonces, hay que hacer una diferencia clara. Si la investigación preliminar, en casos parametrados dentro de los 60 días, es decir, casos no en flagrancia, se puede computar 60 días, pero ¿qué plazo computamos para los casos en flagrancia delictual? No vamos a decir que tenemos 60 días, ¿no? Porque la detención te dura 48 horas en casos comunes. Y si pasan las 48 horas, tú como fiscal a esa persona ya tienes que darle su libertad si es que su situación jurídica no es grave, ¿no? De repente es un caso bastante sencillo, podría ser que dos personas en la calle, en la plaza de Bomanga, empiezan a agredirse, ni siquiera se conocían, hubo un conato porque simplemente quizás al pasar, ¿no?, se rozaron el hombro y haya podido provocar una alteración en uno de ellos, y uno de ellos haya podido responder mal y haya podido ejercer la violencia, puntapiés, o quizás puños, o quizás inclusive con algún objeto. Entonces, si la policía ve este acto, te va a detener a los dos, porque estaríamos ante un hecho en flagrancia delictual. Se les va a conducir a la comisaría, y en ese transcurso comunicará al fiscal de turno que se está deteniendo a dos personas porque se le ha encontrado lesionándose en tal lugar. Entonces, este caso, hagámonos cuenta que tan solamente son puños limpios y puntapiés, no habría mucha gravedad al parecer, ¿no? Entonces, sería necesario pedir una prisión preventiva para el que ha afectado el bien jurídico, integridad corporal. No es necesario porque es un delito bastante común, de bagatela. Sería muy distinto si estamos ante un acto de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Mamá comunica al policía que su hija de 7 años habría sido ultrajada sexualmente por su nueva pareja, es decir, su padrastro. La policía va, el Ministerio Público va, encuentra al señor, se hacen las diligencias urgentes e inaplazables, entre ellos puede ser, quizás en las prendas íntimas de la niña se haya podido encontrar ciertos fluidos de espermatozoides, ¿no? Quizás hasta haya sangre en la ropa interior. Entonces, este acto sí es sumamente peligroso y muy grave, y probablemente si se logra convalidar esos indicios o evidencias que se está encontrando en la escena del crimen, esta persona detenida, ¿no?, claro, por 48 horas, vencido este plazo, podría ya cambiar su situación jurídica, ya no de detenido, sino se va a pedir para esta persona una prisión preventiva. Entonces son hechos, escenarios muy distintos. Pero volvamos a lo anterior. Hubo un conato de lesiones y finalmente se practican las diligencias urgentes. Ejemplos de la declaración de ambas personas, que habría pasado. En esta declaración nos dirá, sí, bueno, no le conozco al señor, tampoco me conoce. Así un momento de ira, cuando cruzaba, me rozó el hombro y eso fue todo.
¿Qué tienes? No hay mucho, ya tu oficio para que vayas a medicina legal a pasarte un reconocimiento médico para ver qué tan grave es. El certificado médico, si en estos momentos estás pasando en la división de medicina legal, de acá a 4 o 5 horas ya puede estar expedito, ya puede haber un resultado, y pongamos que haya resultado por 2 por 5, ¿no? De atención facultativa o prescripción facultativa. Si es así, no estaríamos ni siquiera ante un delito, sino estaríamos ante una falta, porque para que sea considerado como delito tendría que sobrepasar los 10 días. No hay razón para detenerlo más a la persona. Entonces el fiscal tendría que disponer su libertad inmediata, porque si no fuese así, podría incurrir en responsabilidad, ya que esta persona que estaría siendo detenida arbitrariamente, una vez que ya se sabe el resultado del hecho, podría demandar un proceso de habeas corpus por su libertad. ¿Y qué fiscal va a querer ganarse esta demanda? No hay que ser muy cuidadoso por eso. Ya, ese era como un ejemplo. Entonces, yo decía, si en una disposición, en una prórroga de plazo de investigación, donde también se puede disponer diligencias, así como también por cuestiones de ordenar tu carpeta fiscal como fiscal, podrías programar diligencias en tu providencia fiscal. Ustedes sabrán que el Ministerio Público emite 3 tipos de documentos. Requerimientos, fórmula de requerimientos, que es una especie de solicitarle al juez de investigación preparatoria. Requerimientos podrían ser, por ejemplo, un requerimiento de acusación, de prisión preventiva, de proceso inmediato, de confirmatoria de incautación, de detención preliminar judicial, y así, muchos requerimientos, ¿no? Es como una solicitud de parte del fiscal dirigido al juez. Ahora, también la Fiscalía emite disposiciones. Y cuando emite disposiciones, no comunica esta disposición al juez, excepto la disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Pero solamente pone en conocimiento. Con esta disposición de formalización no es que le está solicitando que resuelva el juez, sino le está poniendo en conocimiento que en este caso la Fiscalía está formalizando la imputación. Hay una imputación formal, ya no es una imputación más o menos vaga o por mera sospecha que cuando se sacaba la disposición de apertura de investigación preliminar, ¿no? Entonces, emite una disposición. ¿Qué tipos de disposiciones tenemos? La clásica, la formalización de investigación preparatoria, puede haber una disposición de apertura de investigación preliminar, disposición de promoción de acuerdo reparatorio o disposición de promoción de principio de oportunidad, disposición, declarando complejo una investigación, ya sea en etapa preliminar o preparatoria, y así, varias disposiciones. Tanto las disposiciones como los requerimientos son documentos que emiten. En ese término de emite hace referencia al Código Procesal Penal. ¿Ya? Y estas disposiciones y requerimientos tienen que estar debidamente fundamentados. Fundamentación jurídica, tiene que haber una fundamentación apropiada respecto a la imputación fáctica, es decir, ya se tiene que tratar de, si nos vamos a los hechos, tratar de conseguir una imputación necesaria, concreta, precisa, para que de esta manera la persona investigada se entere por qué razones se le está investigando. Ya, pero también por otro lado, el Ministerio Público emite otro documento que es la providencia fiscal. Esta providencia fiscal es un documento de mero trámite, no es necesario que esté fundamentado, motivado, solamente se realiza por cuestiones de ordenar tus actuaciones fiscales. La primera providencia que puedes sacar es que tú después que hayas aperturado investigación preliminar, el día 1 aperturas investigación preliminar, del día 1, el día 10 o 15 está programado tu primera diligencia. Puede ser la diligencia de declaración de los testigos y de las personas agraviadas. Al día siguiente del día 15, digamos, 16, podría estar programado una constatación en el lugar de los hechos.
En el día 17 puede estar programado la visualización de un documento, transcripción, visualización de un video, si es que hay en el caso concreto, y así. Y esta visualización puede ser la última diligencia programada en la disposición de formalización. Bien, terminado esas diligencias programadas, sin importar que se hayan materializado o no se hayan materializado, tú como fiscal tienes que impulsar de oficio actos de investigación. No por el hecho que ya no hay diligencias pendientes, vencido este plazo tú no puedes hacer nada, porque te imaginas, si tus últimas diligencias, a partir del momento en que tú hayas aperturado, han sido programadas dentro de los 20 días, para los 60 días todavía tenemos 40 días. Tenemos muchos días por delante para seguir investigando. Y cuando tus diligencias programadas ya no están vigentes en el tiempo, ya pasaron las fechas, tú tienes que impulsarlo de oficio. Puede ser tan prudente decir, no, bueno, a ver, la parte agraviada no vino, ese que estaba debidamente notificado no vino a su declaración. No se realizó la constatación porque tampoco la parte interesada no vino. Para empezar, el fiscal no conoce el lugar con exactitud, dónde queda. Entonces, mínimamente para que la diligencia de constatación se materialice, que debe hacer las partes. El agraviado sí o sí tiene que presentarse en despacho fiscal. Usualmente en la práctica se pone, ¿no? Si la constatación estaba programada para las 10 de la mañana, mediante el documento de la providencia o disposición fiscal, se pone, ¿no? Diligencia de constatación en el lugar de los hechos a las 10 de la mañana. La parte agraviada o denunciante tendrá que apersonarse 30 minutos antes, dependiendo del lugar. ¿Para qué? Para coordinar el desplazamiento. Entonces, hay veces hay personas que no van, no concurren a estas diligencias. Entonces, la fiscalía, en este caso, en una constatación, no se va a materializar la diligencia, no necesariamente por conducta del fiscal, sino es por conducta, desidia, desinterés de la parte denunciante. Pero, contrariamente, puede suceder lo siguiente: la parte interesada está presente, vino a la hora, sin embargo, por contratiempos de la fiscalía, podría ser que este fiscal tenga un cruce de diligencias en el Poder Judicial, alguna audiencia, entonces tendrá que comunicarte a usted, parte interesada, para que se pueda suspender. Hasta podría ser que no se suspenda, porque tú has concurrido, has venido, ¿no? En otras palabras, el fiscal tendría que pedirte un favor para que se suspenda, y a veces se suspende. Pero muchas veces, cuando pasa esto, en ese mismo acto no se fija una fecha, sino dejan la constancia justificando el por qué no se va a materializar, pero no te ponen la fecha. Se dice, se programará en su oportunidad viendo la agenda fiscal. Pienso yo que la persona, si está presente ahí, la persona interesada en esta diligencia, ya debería el fiscal programar una nueva fecha. O sea, con esa constancia, nomás de concurrencia y justificando por qué no se materializa esta diligencia, debería notificarte en el acto que esta constatación se va a realizar, no sé, 5 días, 10 días. Bueno, eso ya son cuestiones de cómo estratégicamente cada fiscal se realiza en su investigación. No hay norma, no hay ley que diga eso, pero ya por sentido común debería ser así, ¿no? Entonces, la fiscalía, cuando programa sus diligencias, no necesariamente el fiscal o su asistente lo van a realizar todititas en el despacho fiscal. El área de audio y video, fuera de la labor que ellos cumplen, por ejemplo, alguna actividad importante de la institución, podría dedicarse a publicar algunos eventos que se están realizando, alguna actividad de acercamiento a la población, por ejemplo, de difundir todo lo que hace el Ministerio Público, así como, por ejemplo, también casos mediáticos que podrían ser que publique en la página web que en tal caso la Fiscalía obtuvo una sentencia ejemplar para tal persona, ¿no? Fuera de esas funciones que realiza esta área, también colabora en la diligencia, en diligencias concretas al fiscal. ¿Esta diligencia cuáles son? Puede ser cuando se programa una diligencia de visualización y transcripción de audio o de video. Entonces, el fiscal no lo va a realizar en su máquina, en su despacho. Puede hacerlo, sí, pero qué mejor sería ir a este ambiente
ahí programar esta diligencia, porque en este ambiente sí están equipados como que para que puedan hacer esa diligencia. Además hay un asistente que lo va a manejar todo eso. Entonces la fiscalía habíamos cuenta que aquel joven es el responsable del área de audio y video, entonces nosotros somos las partes, yo podría ser fiscal, puede haber pluralidad de imputados, investigados y cada uno, digamos, debe venir con su propia defensa técnica, ¿no? Si es así, el asistente tendrá que tomar los datos, presente el fiscal tal, presente los investigados A, B, C, en compañía de su defensa técnica, el abogado tal. Motivo de la presente diligencia es para la visualización de un video que dura, no sé, 3 minutos, 5 minutos. Entonces, hagamos cuenta que ya se está plasmando el video, todos estamos viendo. Entonces el fiscal, como es el director de la investigación, tendrá que dirá, ¿no? En el minuto o del segundo 15 se observa una persona que viste polo amarillo, jean azul, zapatillas blancas, con gorra, y al parecer, digamos, acá estaría sentado un investigado y se le pregunta, ¿no? Al parecer sería el señor X, y a X le preguntará: ¿usted, señor, reconoce estar acá? Sí, efectivamente soy, ¿no? Entonces, si eso dice, se dejará ahí, ¿no? Se describe una persona que viste tal, momento en el cual se le pregunta al señor X, y X dice ser esa persona, reconoce. Y así podemos seguir avanzando. Y las partes, sobre todo la defensa técnica, puede dejar constancia de ese video. Pero constancia de qué tipo? Constancia de lo que solo se está observando. No podemos llegar a subjetividades. Por ejemplo, en esa narración que les he dicho, que se observa un joven con polo amarillo, con gorra, jean azul y zapatilla blanca, no podemos decir, ya desplazándose, caminando, ¿no? No podemos decir que se está desplazando para que este señor le apuñale un cuchillo, digamos, a la persona que está sufriendo. Es más, no se le ve como un objeto, como un cuchillo, sino simplemente caminando. Entonces, a partir de este momento, a esa distancia, no sabemos nosotros qué puede pasar. No se observa eso. Entonces, si decimos que está dirigiéndose a golpearle, a apuñalarle, si eso quiere dejar constancia de un abogado, la fiscalía tendría que ser más astuto, decir: no, es inválida esa constancia. ¿Por qué? Porque no se observa en la imagen ese acto. O sea, solo se deja constancia todo lo que se puede observar y todo lo que se puede oír, más no entre las subjetividades. Esta diligencia es muy poco conocida por los propios fiscales y también por los abogados defensores. ¿Por qué digo muy poco conocida o muy poco trabajada? Porque a veces cuando un abogado defensor quiere dejar su constancia y entre las subjetividades, el fiscal no dice nada. No está controlando la diligencia, no está cumpliendo su papel de director, no dice nada, deja nomás que se ponga esa constancia, ¿no? O viceversa, el fiscal puede entrar en subjetividades y la defensa técnica tampoco dice nada. Bueno, si fuese el abogado defensor, mientras que algún acto que no te perjudique tu teoría del caso y te favorece, pues por más que sepas que está mal, te quedarás callado. Pero si empieza ya a afectarte a la situación jurídica de tu patrocinado, entonces tendrás que ser un poquito más astuto y dejar la constancia, o finalmente cuando ya se dejó la constancia, hacer que se deje sin efecto esa constancia ya dejada. Entonces, en resumen, el área de audio y video, fuera de su función habitual, también apoya y colabora a la labor fiscal auxiliando en diligencias concretas como puede ser la visualización de un audio y video. ¿Qué más tenemos? El área de transporte, otro apoyo a la labor funcional. Toda institución, así como también el Ministerio Público, tiene su área de conducción. A los conductores se le denomina, según esta ley de organización y funciones, como asistente chofer. Yo creo que respecto a eso, ya que podríamos hablar, no hay mucho que ahondar. El conductor se cumple con su rol, que es conducir. Tendría que decirles nada más que
Hay conductores que también están de turno, hay conductores que también tienen que responder por su labor sin importar que sea un feriado, un sábado, un domingo, puesto que ellos paulatinamente van girando y están de turno. Eso cuando les corresponde. Así como la Fiscalía Penal está de turno, de igual manera también hay conductores que van a estar de turno. El archivo, el almacén o el área de archivo es otro órgano de apoyo funcional a la labor fiscal, pero que está encargado de ¿qué? De custodiar las carpetas fiscales o también ya sea en la etapa prejurisdiccional o los que hayan llegado a esta etapa jurisdiccional. Es decir, si me refiero a prejurisdiccional, son aquellos casos que se han archivado pero sin llegar a formalizarse. ¿Ya? Pero si hago alusión ya también a los casos que llegaron a formalizarse, estoy hablando de un proceso penal, sin embargo, este caso también quedó archivado, pero no con una disposición de los procedimientos de formalización o continuación de la investigación preparatoria, como es el comúnmente denominado archivo, sino a través de un sobreseguimiento. Entonces, son casos vencidos y no todo el tiempo tiene que estar pues en despacho del fiscal. Puede ser que un fiscal cumpla su labor ya 3 años, 5 años, en ese mismo cargo, en ese mismo lugar, en ese mismo despacho. Durante todo este tiempo ha ido resolviendo muchos casos. Y muchos de ellos ya fenecieron hace años, hace meses. Buenos días. Y estas carpetas no lo pueden custodiar todo el tiempo. Uno, porque no hay espacio suficiente. 2, constantemente están de turno. Conforme pasa el tiempo se van incrementando casos. Y 3, corre el riesgo de que estas carpetas fiscales se puedan perder. ¿No? Pero ¿quién custodia la carpeta fiscal? Según el Manual de Organización y Funciones de la Corporativa Penal, quien está encargado de custodiar la carpeta fiscal es el asistente en función fiscal. ¿Ya? Pero eso es en la teoría, en la norma. Sin embargo, no siempre va a ocurrir esto, puesto que en Ayacucho una corporativa penal está integrado por 2 asistentes en función fiscal, son un equipo, y un asistente es de uso exclusivo para el fiscal provincial, mientras que los adjuntos fiscales de este fiscal provincial van a compartir a un asistente en función fiscal. Este asistente compartido no va a tener esa posibilidad de custodiar la carpeta fiscal de ambos fiscales. Uno, ¿por qué? Por el propio área donde se está desarrollando el trabajo. Tú como asistente que asistes a 2 adjuntos, puedes estar ubicado acá, ya casi en el pasillo, no tienes un ambiente apropiado, y los fiscales a quien asistes pueden tener su propia oficina. Entonces, ¿te imaginas custodiar 2 ambientes? Es casi imposible, ¿no? Según la norma está bonita. El asistente custodia la carpeta fiscal, es bajo su responsabilidad y se pierde. Pero si nos vamos a la praxis, no va a ser así, a no ser que cada fiscal tenga su propio asistente. Ahí sí cambia la figura. Ya. En el área de archivo se van a remitir todos los casos que han fenecido. Si ustedes en alguna oportunidad hayan podido revisar quizás una disposición de archivo, en la parte final te ponen en conocimiento si usted no impugna, algo así, ¿no? Si usted no impugna la presente decisión, en el plazo de 5 días será declarado consentida y se remitirá al Archivo Central del Ministerio Público para su custodia. Entonces, en este almacén, en este área, hay un personal administrativo que se encarga de seleccionar aquellos casos por años, por números y por el estadio hasta donde haya llegado. Si tú has sido un usuario de ese caso, ya sea como denunciado o denunciante o parte agraviada, quizás pase 10 años y algunos documentos de esa carpeta fiscal los requieras para algún trámite o para demostrar algo, vas a pedir tus copias, de hecho que tienes derecho, y no por tanto tiempo que haya pasado ya no te van a entregar. Si te lo van a entregar, tendrías que oficiar, tendrías que solicitar al área de archivo central
si es que no recuerdas qué fiscal lo tenía, cuál era el número de tu caso. Si eso ocurre, para empezar tendrás que dirigirte al área de atención, a la mesa única de partes y atención al usuario. Te identificarás con tu DNI, dirás que en tal año has denunciado a tal persona, entonces ahí te darán los datos, ¿no? Sí, el número de la carpeta es tal, lo había conocido tal fiscal, este caso terminó así y a la fecha está en archivo. Entonces, información suficiente para que tú ya puedas dirigir un documento solicitando las copias si lo requieres. 1, 2, 3, 4, 5 datos de apoyo a la labor función. A mi consideración, no tiene mucha labor que cumplir, es más una labor administrativa. Y las que vienen a continuación, como es la unidad de asistencia a víctimas y testigos, el Instituto de Medicina Legal, el almacén de custodia de bienes incautados, así como también el área de notificaciones, son otros órganos de apoyo a la labor función, pero estas ya son, a mi consideración, muy importantes. Porque su labor de ellos es casi imprescindible, porque muchas veces de estas áreas va a depender que en un caso se consiga el objetivo. Si cumplimos la labor de un fiscal, nuestro objetivo será, en la mayoría de los casos donde hay un hecho delictual comprobado, que se consiga una sanción ejemplar para el imputado, ¿no? Entonces, estas áreas, las 4 que restan, sí van a cumplir un papel importante, como a continuación les voy a decir, ¿ya? La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, la UNAVIT, este es el organigrama que tiene esta institución. Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos no siempre ha existido, tiene más o menos desde el 2008 a la fecha, ya tiene casi 11 años. Con el Código Arcaico del 40, con el Código de Procedimientos Penales, esta área de apoyo no existía. La entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal, como ya entenderán, que es mucho más dinámico, hay división de roles, son más los protagonistas, y sobre todo el Ministerio Público cumple un papel importante a nivel de la etapa de investigación. Y como es esa su función, era necesario que se crea esta área de Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, que por cierto, unidad es un término que hace referencia a todos los distritos fiscales donde existe esta área, porque esta unidad todavía está direccionada o supervisada por el área central de asistencia a víctimas y testigos, ¿no? Que eso empieza todavía desde la Fiscalía de la Nación, pero en cada distrito fiscal tenemos una unidad de asistencia a víctimas y testigos. ¿Cuál es su prioridad? Es precisamente orientar, acompañar a quienes, a la víctima y al testigo de un hecho delictual. Persona que denuncia, persona que testifica sobre un hecho que haya visto o haya escuchado, siempre es preocupante para estas personas, porque, para empezar, si vas a denunciar un hecho, primero hay que armarnos de valor. 2, si quieres narrar cómo pasó el hecho, contar cómo pasó el hecho, es más, avanzando un poquito más, nos vamos, por ejemplo, ya al órgano jurisdiccional, un caso concreto pasó a la etapa de juicio oral, tu declaración como testigo es fundamental, determinante para que el acusado sea condenado con pena efectiva. Sabe Dios, como tú eres la pieza clave, inclusive familiares de este acusado podrían irte buscándote, quizás para comprar tu silencio, y si es que no es ese el fin, quizás hasta para poder atentar contra tu vida, ¿no? Porque de tu declaración va a depender la situación jurídica de esa persona que está siendo seriamente investigada.
Entonces siempre va a haber un temor respecto a las víctimas y testigos. Y para que eso no suceda, o por lo menos para contrarrestar ese miedo, es que la Fiscalía de la Nación crea este organismo para fines de que pueda asesorarles legalmente a víctimas y testigos, proporcionarles con una asesoría psicológica, así como también con un trabajador o trabajadora social. ¿No? Esta unidad de asistencia a víctimas y testigos es un equipo multidisciplinario porque no solamente está conformado por abogados, sino que también por psicólogos y un trabajador social. Pero ¿cómo así? Esta área conoce un hecho. No es porque tuvieron conocimiento o porque lo comunicaron a ellos, sino que necesariamente antes que llegue a esta instancia un caso, el fiscal penal tiene que poner de conocimiento a esta área que en un caso concreto, ¿no? Como el fiscal sabe, según el principio de inmediación, el fiscal pues está en constante contacto con las partes, testigos, agraviados, imputados, y conoce su caso. Y también sabe qué tan grave o qué tan leve es el caso que está investigando. Es más, la parte agraviada le va a contar cómo es la persona, la imputada, si es que le conoce bien. Puede ser su pareja, y puede ser un caso, por ejemplo, de agresiones por violencia familiar, y la mujer podría decir que mi conviviente, mi esposo, mi cónyuge es una persona muy violenta. No es la primera vez que me pega, yo ya tengo 30 años, con él estoy casado desde los 18, ya vivimos, 12 años, tiene antecedentes por violencia familiar, e inclusive una vez había podido ingresar al penal porque casi llegó a atentar contra mi vida, ya salió y ha salido mucho más molesto, violento. Entonces, mira, si eso escuchamos de la parte agraviada, nosotros, si eres fiscal, ya estás razonando. Este señor, este investigador en este caso, es una persona sumamente agresiva y corre el riesgo de esta persona denunciante que puedan atentar contra su vida o generarle algunas lesiones graves. Entonces, ¿qué hará el fiscal si tiene ese hecho así? Como ejemplo les pongo. Tendrá que sacar, fuera de que ya sabe el hecho, fuera de que ya le ha comunicado el hecho, fuera de que ya aperturó investigación preliminar también, tendrá que sacar una disposición adicional que es la incorporación del agraviado o testigo, dependiendo cuál sea su situación de esa persona que corre riesgo, para incorporarles a la asistencia de unidad de víctimas y testigos. Entonces, es a partir de una disposición de incorporación de víctimas o testigos a UDAVID es que recién este órgano funcional de apoyo va a entrar a tallar en su labor. Se saca esa disposición de incorporación y se acompaña a esa disposición de incorporación todos los actuados de la carpeta fiscal. Entonces, llegado a esta área, estos profesionales es que se van a contactar con la parte agraviada o con el testigo o con la víctima. La trabajadora social mínimo irá a hacerle una visita a su domicilio para saber cómo vive, con quién vive, cuál es su situación actual. Mínimo también tendrá que comparecer o ir el psicólogo, porque probablemente esta señora, la denunciante, esté siendo afectada emocionalmente, no sabe qué va a pasar. Entonces, para darle un apoyo, un sostén profesional, el psicólogo se le va a personal, el trabajador social tiene que ir. Ahora, desconocen de normas, también hay un área, o mejor dicho, hay un profesional en UDAVID, en el área legal. Entonces, esta persona le va a orientar si es que, por ejemplo, se le ha notificado esta incorporación o medidas de protección al imputado para que a usted no le agreda nuevamente. Si eso ocurre, le dirá, pues mira, si esto pasa, tú tienes que constituirte inmediatamente a la comisaría a denunciar un nuevo hecho. Si no puedes hacer eso, te dejo mi número, porque eso es lo que hace, y me comunicas. Entonces, de alguna manera, esta persona que se siente afectada o corre riesgo su integridad o su vida, con el apoyo de UDAVID, ya va a estar mejor, ya no va a estar en esa situación anterior. Cuando eso pasa, cuando ya se comunica a UDAVID de que se tiene que incorporar a un testigo o a una víctima,
Udavit, ustedes saben que todo documento que se apertura tiene que ser cerrado, ¿no? Todo lo que se abre, así coloquialmente alguna vez decía mi maestro en la universidad, todo lo que se abre se tiene que cerrar en algún momento. Entonces, si aplicamos esa misma lógica que decía mi maestro, nosotros, cuando hemos comunicado este hecho a Udavit, estaríamos abriendo un proceso, ¿no? Administrativo sobre todo, un incidente. Porque de esta carpeta de Udavit, así lo llamamos carpeta de Udavit, no es que las piezas de Udavit estén también en la carpeta principal, no podrían estar. Es más, la parte imputada no tiene que conocer de la decisión que está tomando la Fiscalía en incorporar a un testigo o a una víctima a Udavit. Es un manejo secreto, ¿ya? Es un manejo administrativo entre el Ministerio Público y Udavit. No tiene por qué enterarse de esto la parte imputada, ¿ya? Entonces, cumplido su función Udavit, el profesional legal, el trabajador social, el psicólogo o psicóloga, tendrán que emitir un informe. Puede ser en meses, y ese informe que emiten ellos van a poner en conocimiento al fiscal. ¿Pero a qué fiscal? Al fiscal que dispuso que se incorpora. Darán cuenta que a la fecha, como ha ido evolucionando, hacen un esquema más o menos de cómo se le ha encontrado a la persona beneficiada por Udavit, en qué situación psicológica, cómo ha ido evolucionando y cómo se encuentra a la fecha, ¿no? Igual, cuál es su situación económica respecto al informe del trabajador social de esa persona. En el área legal, quizás ellos podrían poner, mira, esa fecha cuando el fiscal nos comunicó para intervenir en este caso, fuimos, la señora estaba alterada, pasó una semana, me comunicó, me llamó, que dice que nuevamente habría sido agredida. Por lo que el área legal recomendó a la señora que ponga la denuncia, o quizás diga, ¿no? Por el nuevo hecho se puso una nueva denuncia. Te da un informe Udavit y el fiscal, al revisarlo, podría decidir continuar con la asistencia o ya no. Va a depender, porque Udavit en su parte final de su informe pondrán, se recomienda que la persona siga siendo asistida por Udavit. O quizás ponga, no hay peligro, no hay riesgo, por lo que Udavit ya no debería estar en este caso, ¿no? Va a depender. Ahora, ¿cuándo dejas las funciones Udavit en un caso concreto? Cuando el caso que se ha denunciado ya haya sido resuelto, ya se ha ido archivado, ya se haya sentenciado, va a depender en qué estadio está. Así como el fiscal dispuso que se incorpore, también va a ser el propio fiscal que disponga que ya no se requiere de la atención de Udavit porque el caso ya ha sido resuelto, ya ha sido salvado, o ya no hay riesgo. Quizás la fiscalía dispuso que se incorpore a esta persona cuando el imputado estaba en libertad, ¿no? Pero su situación grave y además por haber quizás incurrido en un nuevo hecho, su situación ha empeorado y a la fecha podría estar recluido con prisión preventiva en el penal, ¿no? Y si es así, ya no habría un riesgo que esta persona atente contra su vida, contra su integridad corporal. Pero también habría la posibilidad que familiares de este imputado estén detrás de esta parte agraviada o del testigo. Entonces, ¿cómo nos enteramos o cómo se entera la fiscalía? ¿Cuál es la situación de la parte del beneficiado de Udavit? Es porque esta misma persona va a ir contando al psicólogo, al abogado, de cuál es su situación actual. Es por eso que Udavit tiene que remitirnos un informe a la Fiscalía para nosotros tomar una decisión respecto a esa incorporación que se ha dado. Inclusive Udavit, como tiene un presupuesto asignado, es casi autónomo. Si se trata de una persona de bajos recursos económicos, no vive en Huamanga, hay un caso aquí en Huamanga, y este caso ya está en juicio oral, es un caso con futuro, y esta persona, pongamos que sea un testigo, vive lejos, o sea, puede ser por Ocros, un casito que recuerdo, ¿no? Y es una persona de bajos recursos económicos, Udavit podría costear
transporte de esta persona, podría costear su estadía en Huamanga, su alimentación de esta persona. O sea, también hace un apoyo económico fuera de su trabajo profesional de las distintas áreas. ¿Con la finalidad de qué? La única finalidad, David, es que el proceso penal, si es que se procesa el caso, sea próspero, ¿no? Se logre la sentencia del imputado. Esa es la única finalidad. Apoya la labor función en ese sentido. Algo más que decir sobre David sería que ellos participan tanto en la etapa de la investigación como también en el proceso penal. Cuando hago referencia a la investigación, se tiene que entender como la etapa prejurisdiccional o preprocesal, donde la Fiscalía cumple el rol de investigador. ¿Con fines de qué? De poder recabar, reunir elementos de cargo y de descargo. O sea, hasta este momento, el fiscal estaría actuando con neutralidad, con objetividad, con la finalidad de qué? De poder determinar o identificar que en este caso la persona denunciada tendría un vínculo fuerte o no con el delito que se le está imputando. Pues que quizás tan solamente sea un malentendido o quizás hasta sea una denuncia falsa donde en vano se le está atribuyendo a esta persona este hecho, ¿no? En ese instante también David participa. Pero si el caso ya se formaliza, ya se activa un proceso penal, mínimo, para que eso ocurra, tendría que haber concurrido indicios reveladores de la comisión de un delito. Entonces, acá la labor de David ya es mucho más activo, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque si estamos activando el proceso penal, que probablemente haya juicio, y si habría alguna represalia contra el agraviado o testigo beneficiado por David, su situación emocional, su salud, ya estaría en mayor riesgo porque podrían afectar a esta persona. Pero vemos en la práctica que algunas personas que siendo beneficiadas con este programa, a veces no responden a la altura como quiere el Ministerio Público. Puede ser que en la etapa de investigación, sí, comunicación constante. Daban cuenta, inclusive se personaban personalmente al área de David y ponían en conocimiento cómo estaba su caso. Pero ingresado al proceso penal, David ya pierde todo tipo de contacto con estas personas. Es que hay casos, como puse de ejemplo, de violencia familiar, es como un círculo vicioso, ¿no? Hoy día te peleas con tu pareja, con tu pareja sentimental, por ira, por cólera, denuncias el hecho. Hasta ahí todo perfecto, está bien. Si corresponde, si tu pareja ha incurrido en un delito y te está afectando a ti, la decisión que tú has tomado en denunciarlo está bien. Pero pasa el tiempo, se va investigando el caso tiene futuro, se está procesando, ya se está formalizándose. No sé si es por astucia del acusado o del imputado, logra convencer a la denunciante a que retire la denuncia, a que no participe en las diligencias, mucho menos ponga en conocimiento a David cómo está su situación, ¿no? Entonces, es casi evidente que esto ocurre y las personas beneficiadas con este programa ya no ponen en conocimiento a David. Entonces, si eso también ocurre, pues David nos informa que en el presente caso la persona ha venido hasta tal fecha, después ya no vino, sin embargo se ha hecho un seguimiento y la trabajadora social se ha constituido a su domicilio. Si bien nadie ha contestado a tocar la puerta, inclusive alguien salió y dijo que no están, ya no viven acá, pero se pudo averiguar por vecinos del lugar que dicha persona habría vuelto con su pareja, que estaría bien, ¿no? Por lo que se sospecha que es un informe que nos da. Pero puede ser también que si ya no viene esta persona, o si ya no tiene contacto directo con David, podría ser que quizás hasta ya no esté con vida. O quizás hasta ya esté secuestrada, si exageramos el caso. Entonces, cuando esto pasa, David también siente preocupación y es que tiene que saber la verdad por qué
esta persona que estaba incluida en Udavit ya no participa como antes? ¿Será porque se ha reconciliado o será porque algo grave pasó? Esa es la labor de Udavit como apoyo a la función fiscal que se viene realizando acá en Huamanga y en todo el Perú. ¿Alguna pregunta respecto a Udavit? ¿Alguna curiosidad, algún hecho concreto, algo que hayan podido escuchar, algún hecho que hayan podido denunciar, alguna experiencia? Buen día. Mi pregunta era si esta unidad está dentro de la Fiscalía o es muy aparte. Ya, esta unidad, bueno, en algunos lugares tengo entendido que hasta podría estar en la misma Fiscalía, pero no siempre va a ser así por cuestiones de infraestructura. En Huamanga, Udavit en Huamanga está ubicado no en la misma Fiscalía, sino, no recuerdo el lugar. Si ustedes conocen, si ustedes van con una ruta, pasan módulos, me refiero a la puerta de la Universidad de la UNCH, vas arriba de un grifo, Comebol. Si bajas en Comebol y te diriges para la izquierda, si estás yendo al terminal, ahí vas a ver un edificio de color azul. Al costadito de los juzgados de familia, porque ahí tienen un edificio, una infraestructura de color vino tinto, ¿no? A su costadito está Udavit. Ahí pueden concurrir, pueden poner en conocimiento. Si tú sabes, por ejemplo, que un hecho, tu vecino o algún familiar tuyo es miembro, bueno, es un usuario de Udavit, pero sabes que ha vuelto con su pareja, por ser un ejemplo, y ya no va, o sabes que ha sido agredida nuevamente, pero te parece que no está yendo Udavit porque nada pasó, no escuchaste que denunció. Si antes cuando denunciaba la policía ya estaba al instante en tu domicilio, pero ahora ya no, podrías poner en conocimiento Udavit, que puede decir que mi vecina tiene este problema, pero a la fecha ya no la veo, mira, ahí la han pegado, creo que no ha denunciado. Podrías colaborar. Una preguntita, una agraviada, porque hay una familiar que ya está prácticamente le han citado para juicio la primera vez, no se llevó a cabo, la segunda vez ya no le han identificado. Es más, el juez quedó de llamar telefónicamente, pero no lo llamó. Y ¿se puede acudir a esta unidad? ¿Esta persona era usuaria de Udavit? No. No. ¿Y a quién puede usted me dice que si esa persona podría acudir a Udavit? Pues que tú, como un tercero, podrías ir a Udavit y comunicar. Puede ser como tercera persona. A no ser que tengas un contacto casi directo con esta persona, podría ser tu familiar, ¿no? Porque yo fui a la Defensoría del Pueblo. Pública, y le dije que la señorita me dice, no tiene que tener notificación. Mientras no tenga notificación no podemos apoyarte con un abogado, porque el caso, claro, lo está defendiendo el fiscal. Pero el fiscal, desde la constatación que ha pasado varios años, pues la agraviada debería de estar presente, ¿no? En el juicio. Es que puede pasar muchos factores. Un factor puede ser que en ese caso que usted me está contando no está en riesgo la vida de esta persona, no está en riesgo su integridad, no está el imputado o familiares del imputado detrás de esta persona tratando de que cambie de versión o tratando de que ya no participe en la investigación. Eso puede ser uno. ¿Por qué no está en Udavit? Dos, quizás haya todo eso lo que te digo, sin embargo ya sería por un descuido del fiscal, que el fiscal no la haya incorporado a Udavit. Eso también puede pasar, ¿no? Descuido de la fiscalía, si es que pese a que hay un riesgo contra su vida y no está en Udavit, podría ser porque el fiscal no se dio cuenta o quizás hasta ignore en qué caso se puede incorporar a una persona a Udavit. O bien, conociendo bien el fiscal, valoró el riesgo y dijo, pues acá en este caso no hay razón para incorporar a esta persona a Udavit.
Esos dos factores podría sospechar que estaría pasando en ese caso. Ahora, si tú eres familiar de esta persona, hermano, padre, por lo menos hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad, si estás en ese rubro, podrías ponerte conocimiento, pues seguramente. Ahora, si eres un tercero ajeno ya, que no tiene que ver nada, quizás te pongan trabas. ¿No? Podrían ponerte trabas. Pero si nosotros analizamos bien la norma, dice que cualquier persona puede denunciar un hecho. No es necesariamente que tiene que ser algún familiar. Si tú sabes que tu vecina es agredida constantemente por su pareja y tú no tienes que ver nada con esa persona, no eres ningún familiar, ¿puedes denunciar ese hecho? Sí, puedes denunciar. Todo ciudadano, cualquier persona puede denunciar un hecho. Ahora, que tú seas agraviado o afectado, víctima en ese hecho, no. Solo eres una persona que puso en conocimiento una noticia criminal. Hasta ahí tu papel como buen ciudadano. ¿Puedes hacerlo? Sí, como no también. No estás obligado. Pero si tú fueses un docente en algún centro educativo, eres un funcionario público en alguna institución del Estado, o eres inclusive, algún profesional de la salud, y tienes conocimiento en el ejercicio de tu función, que habría un supuesto delito, estarías presumiendo, sospechando, que en el caso que tú estás trabajando, conociendo, haya podido pasar un delito, ahí sí estás obligado a denunciar. ¿No? Los ejemplos clásicos, por ejemplo, cuando del hospital, del seguro, muchas personas pueden ingresar quizás por algún malestar estomacal, aparentemente estomacal, pero al final y al cabo quizás se trate de un aborto. ¿Cuáles hayan sido los factores para ese aborto? No se sabe, pero tú vas a sospechar, no puedes pensar, no puede ser que esta persona quizás haya tratado de practicarse un aborto. Podrías ponerle conocimiento a la fiscalía de ese hecho. Hasta ahí cumples con tu función. Ahora otro, si se trata, por ejemplo, de un familiar tuyo que ha cometido un delito, si quieres denuncias, si no, nadie te puede obligar, porque ese sí es facultativo. O si tú vas a ir a declarar al Ministerio Público, te están tomando como testigo y el imputado contra quien vas a declarar es un pariente tuyo, también podrías decir, me abstengo a declarar, me niego a declarar porque es mi familiar. No puedes inculparme de un hecho. No te pueden obligar a que declares en contra de un familiar. Hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad. Si quieres, cuenta lo que has visto, pero si no quieres contar, no te van a obligar. Eso es lo que sucede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna curiosidad? Para que sea más dinámico nuestro taller del día de hoy. No hay, me parece. Ya pasamos al siguiente. Bueno, ahí hablamos de la víctima, hablamos del testigo. El Instituto de Medicina Legal es otro órgano de apoyo a la labor de la función fiscal. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta es una institución macro, se podría decir, que está ubicada en la ciudad de Lima. Pero en los distritos fiscales del Perú hay subdivisiones y son las divisiones de medicina legal. Si nosotros nos queremos referir propiamente a que en Huamanga no vamos a decir pues que tienes que pasar tu reconocimiento médico, el examen psicológico en el Instituto de Medicina Legal, sino tendremos que decir que concurran a la división de medicina legal de Ayacucho, ¿no? Pero son cuestiones solamente de término. La división de medicina legal o Instituto de Medicina Legal está conformado por peritos. Y un perito, como ustedes entenderán,
son personas expertas en una determinada materia. No es necesario ser profesional para conocer de un campo o de alguna ciencia o de algún arte del conocimiento. Un médico puede ser perito, un odontólogo puede ser perito, hasta ahí todos son profesionales. Un contador puede ser perito, un albañil puede ser perito, un mecánico sin haber estudiado ingeniería mecánica puede ser perito. ¿Por qué? Porque son personas que conocen a cabalidad su labor que desarrollan. Entonces, la Fiscalía, para poder desempeñar su labor adecuadamente, porque no todo es derecho, el fiscal bien podría ser un experto conociendo las normas, interpretando las normas, aplicando la ley que corresponda. Sin embargo, un fiscal no va a poder determinar, pues, si así a simple vista, si vemos a alguien, qué tan grave sería la afectación corporal que esta persona tiene. Pues para eso tendrá que requerir que otro profesional de apoyo a la labor de la función fiscal trabaje en ese punto, ¿no? Entonces, este perito, de acuerdo a su profesión, a sus conocimientos, tendrá que evaluar ese hecho y tendrá que sacar su propio dictamen, y tendrá que poner en su dictamen su parte conclusoria, donde establezca qué tan grave o cuál es su parecer o su opinión pericial. Y si nosotros hacemos referencia a la División de Medicina Legal aquí en Huamanga, tenemos muchos peritos, entre los más clásicos, el perito de medicina legal, el médico que siempre va a practicar la diligencia del reconocimiento médico legal. El acto que desarrolla este perito es reconocimiento médico legal. Este reconocimiento médico legal puede ser reconocimiento de salud actual, de integridad corporal, puede ser un examen a nivel del órgano femenino, ¿no? Dependiendo que merezca la pericia que va a practicar. También hay peritos psicólogos, son las personas encargadas de evaluar a la parte agraviada, hasta el imputado también, pero siempre estas personas van a actuar porque así lo dispuso el fiscal. Inclusive el fiscal tiene que decirle a estos peritos qué es lo que tiene que hacer en concreto. O sea, no te basta decir que se practique evaluación psicológica a esta persona X. Si tu caso, como fiscal, es por violencia familiar y ustedes tendrán conocimiento que el Código Penal, a partir del 2017, creo que si mal no recuerdo, el 6 de enero del 2017, se incorpora el tipo penal de agresiones en contra de las mujeres y integrantes del grupo familiar. Hasta antes de esa fecha, no existía este delito, sino se trataba a nivel de la Fiscalía de Familia, ¿no? Si había pleitos por violencia familiar, padres, hijos se agredían, ya sea una agresión física o psicológica, tú ibas a la Fiscalía Penal, te decían no somos competentes para este caso, usted tiene que ir a la Fiscalía de Familia y ponga su denuncia. Pero después, a partir de la fecha de 6 de enero de 2017 para adelante, es que se penaliza este acto. Entonces, a partir de ese momento, si tu caso como fiscal fuese un caso concreto de que una señora se queje que mi esposo me agredió físicamente, además me agredió verbalmente, me dijo calificativos, bueno, es irreproducible, ¿no?, lo que él haya podido decir. Entonces, si tú eres el fiscal y te pone en conocimiento ese hecho en turno, tendrás que disponer que se le entregue un oficio a esta persona. ¿Para qué? Para que concurra a la División de Medicina Legal a practicarse un examen de reconocimiento corporal, de reconocimiento físico. Tendrá que practicarse un examen de evaluación psicológica. Entonces, el perito médico, si se trata de agresiones físicas, será quien determine qué tan grave tiene la lesión a esta persona. Es quien está encargado de
de puntualizar su prescripción facultativa del daño que pueda tener esta persona. El psicólogo igual, ¿no? Tiene que evaluar. Entonces, volviendo a esta norma de la 122-B, nos hace referencia a dos supuestos. Personas que son agredidas por su condición de mujer, ¿no? Hasta ahí es uno. O dice, integrantes del grupo familiar. Entonces, cuando nosotros, si solamente estudiamos ese extremito de ese artículo que dice las que son mujeres que son agredidas en su condición de tal, tendríamos que evaluar que esta mujer agredida, no importa que sea física o psicológicamente, tendría que ser bajo su condición de tal, es decir, por razones de género. Pero este extremo de este tipo penal es casi imposible de probar. No concurre, no existe. No es que no exista, sino que es como si fuese una norma que está ahí expresamente, pero si lo llevamos a la praxis, no vamos a encontrar casos donde una mujer haya sido agredida por su condición de tal. Si una mujer es agredida, no basta que sea mujer para decir que es víctima por razones de violencia de género, sino que se tendría que demostrar que en este caso habría violencia de género. ¿Pero de qué tipo? De que el agresor puede ser varón o mujer. Acá no hay distinción. ¿Ya? El agresor haya podido agredir a esa mujer por su condición de tal, no porque es mujer, sino que esta persona odia, tiene un desprecio, discrimina al género femenino. Es muy similar al feminicidio. Pero esto no se puede demostrar, es curioso. Si la norma fuese tan sencilla y dijera así, el que mata a una mujer, ¿es suficiente que sea mujer? Ya, feminicidio. Sería excelente. Pero eso no dice, sino dice por su condición de tal. Y cuando te ponen su condición de tal, es que tú tienes que evaluar las razones de género. Tú como varón o tú como mujer, porque puede ser sujeto activo de este delito, varón o mujer, no necesariamente que tú seas varón. Inclusive puede ser pariente o no pariente de la víctima, puede ser una persona tercera, pero tendría que el fiscal acreditar que este imputado está acusado por feminicidio o por agresiones, pero bajo ese contexto, por su condición de tal, odia, desprecia al género femenino. En estos casos de feminicidio, si bien el fiscal cumple su labor de investigar, acusar, ir a juicio bajo el delito de feminicidio, hace su acusación por feminicidio, llega al colegiado cuando se lleva el juicio, los jueces al momento de sentenciar, porque de hecho que tiene que haber una sentencia, hay delito, nadie va a decir que no hay, pero muchas veces no sentencian por feminicidio, sino que se desvinculan y dicen, señor fiscal, no se ha podido acreditar en este hecho concreto que esta mujer haya sido muerta o contra esta mujer se haya podido atentar contra su vida si es tentativa de feminicidio bajo el contexto de su condición de tal. ¿No? Entonces, como no se pudo acreditar, nos desvinculamos y si es una mujer muerta, lo adecuarán, no sé, a homicidio calificado por las diferentes circunstancias. Puede ser ferocidad, con gran crueldad, alevosía, que finalmente, tanto el tipo penal, que ahora es un tipo penal independiente de la 108-B, es un tipo penal independiente del delito de feminicidio, y el tipo penal de la 107, que nos habla de un asesinato o homicidio calificado, las penas están por ahí. Respecto a este tipo penal, por lo menos en Europa, no existe el delito de feminicidio. ¿Qué dice España respecto a esto? Iba revisando el derecho comparado. España, hasta el momento, en su código penal, no tiene tipificado el delito de feminicidio. Pero ¿cuál es su fundamento, su razón? El delito de feminicidio, independientemente, no puede existir, dice. Si nosotros tipificamos en nuestro código penal al delito de feminicidio como algo independiente,
ya sería sobreabundar, porque este hecho ya está regulado. Ellos lo regulan ¿en qué? En el homicidio calificado. Si ustedes revisan el artículo 107 del Código Penal, van a tener como sumilla homicidio calificado o si no asesinato, que el que dice, ¿no?, de quien mata tal, bajo tales circunstancias: alevosía, lucro, placer, con gran crueldad, y ahí nomás es como alguien aumentaría un número y dijera el que mata a una mujer por razones de género. Y ya, entonces lo califican como un homicidio calificado. Bajo la circunstancia, por razones de género. Pero lo que pasa es que en el Perú, por razones de populismo y por ser muy mediático este delito, esta es una obra pues de los padres de la patria, de los congresistas, porque son ellos quienes nos dan la norma. Si nosotros somos abogados y somos operadores de la justicia, trabajamos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, somos abogados defensores. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos la norma, tenemos el Código Penal, tenemos el Código Procesal Penal, solamente interpretamos. Aplicamos esa norma que ha sido aprobada, publicada. ¿Y quiénes son los encargados de tipificar? O los encargados de la tipificación. Los legisladores. Y los legisladores serán todos abogados. Y si son abogados, serán especialistas, no sé, quizás hayan podido seguir un curso de política, de legislación, de política criminal. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Pareciera que el Congreso debería ser una institución autónoma, pero tan solamente integrado por abogados y abogados especialistas en ese rubro de legislar. Pero eso no va a ser posible, pues, en un Estado democrático de derecho. Todos tenemos derecho a participar en política, de elegir y ser elegidos, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, a la fecha, sí, suena bonito el delito penal de feminicidio, artículo 108-B, tipo penal independiente, pero nos ponemos en la práctica, el fiscal investiga, acusa, el juez cumple su labor de hacer un control, de garantizar la investigación a nivel de investigación preparatoria, después se pasa a juicio, se juzga y finalmente no hay feminicidio, si no fue todo tipo penal. Y también la prensa tiene, por otro lado, también algo que ver en esto, ¿no? Mediatiza mucho un caso. El Ministerio Público, los jueces ya actúan casi por presión del cuarto poder, como dicen, que sería la prensa. Entonces, es un delito por populismo. ¿No debería ser en el Código Penal? Creo que no, en mi opinión. Con eso no quiero decir que el feminicidio no hay. Sí habría, sí existe, pero ya hemos exagerado calificándolo como un tipo penal independiente. Estaba bien como en su inicio era, porque en el 2011 o 2013, cuando se reguló el feminicidio, era parte integrante del artículo 107. Ya después lo han independizado como el artículo 108-B. Y cuando empezó a legislarse o a penalizarse el feminicidio con esa nomenclatura de feminicidio, antes tan solamente pedían como presupuesto que haya un vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, una relación sentimental o análogo, que habría que entenderlo a los enamorados. Pero ahora no. Ahora inclusive esa figura se ha abierto más. Una persona que no te conoce o que hoy día te has conocido en este ambiente puede ser tu víctima y tu feminicidio. Pero a ver, acredita que esa persona mató a una mujer por razones de género. Es casi imposible. Igualmente ocurre con el agravante que le ponen a los policías por ser policía cuando es agredido. Se ha visto de que por 2, 3 cachetadas le han puesto 4, 5, 7 años. Creo que al respecto les dio un plenario, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí no hay proporcionalidad. El bien jurídico protegido, esencial base, es la vida, ¿no es cierto? Se supone si es la vida
la vida, este bien jurídico protegido, vida, si es afectado o vulnerado, tendría que merecer, si hablamos de proporcionalidad, una pena más grave. Pero en el abuso de autoridad o desobediencia a la autoridad, para ser más exactos, desobediencia a la autoridad o violencia contra la autoridad, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La administración de justicia. La administración de justicia va a estar por encima de la vida, va a estar por encima del patrimonio, de la libertad de una persona. Entonces, el Código Penal regula algunos tipos penales desproporcionalmente. ¿Cómo nos damos cuenta? Como es el caso que usted pone, ¿no? Desobediencia a la autoridad, te ponen una pena muy alta. Pero ves otro tipo de delito donde la pena es menos. Entonces, ¿problema de quién también? De nuestros legisladores. Y cuando la prensa empieza a refutar quizás algunas sentencias, algunos casos, dice algo de los congresistas. Cuando quizás el fiscal haya puesto en libertad a un detenido, ¿dice algo de los congresistas? No, no dice. Sino, si una persona sale absuelta, es por culpa del Poder Judicial, del Ministerio Público. Pero lo que no se han dado cuenta es que probablemente si una persona que parecía ser condenada sale absuelta, bueno, su abogado le ha hecho un buen papel. Pero que este abogado que hizo ha usado los instrumentos que la norma, el derecho, le da. ¿Y quién lo dio? El Congreso. Pero ya no exageremos y no nos pongamos a pensar quizás en actos de corrupción. Pero si dejamos eso de lado y solamente nos ponemos a pensar de que una persona sale en libertad porque se ha interpretado una norma a su favor y resulta lógico, el juez no tiene otra cosa más declararle absuelto. Y la prensa eso nunca va a decir que, nunca va a pensar de que hubo normas a su favor, sino, no, el juez acá por lo alto, ¿no? Sí, escucho. Una consulta. Este caso un poco emblemático acá en la ciudad de Huamanga, el caso de la abogada que había sido, en el caso del hotel, no recuerdo el nombre, la que fue, le han acusado de intento de feminicidio, o esto está basado en lo que es el intento de homicidio. En este casito, Sí, la cogida por esto, ¿no? Acá en los peritos sería por lo que es medicina legal y lo que es medicina psicológica. Y en este caso, doctor, ¿por qué lo han absuelto? ¿Tú te refieres al caso de hace tiempo de una chica? Sí, que fue No me recuerdo el nombre de... Sí, yo tampoco. Acá, sí. ¿No? Arlet, ¿no? Ajá, El caso Arlet. Un caso bastante sonado. Muy bien sonado, que inclusive tuvo un poco de interpretación fuera de acá, internacionalmente había opinión. Exacto. Yo creo que ese caso casi todos conocemos por lo menos a grosso modo, porque ha sido muy público, la prensa lo ha mediatizado bastante. Sí, pues salió internacionalmente y al momento todavía creo que este caso sigue vigente. Y tu pregunta es respecto... el perito, por ejemplo, que es la parte fundamental de la fiscalía, ¿qué función ha cumplido acá para que se identifique lo que es lo que es intento de femicidio o qué se le ha imputado? Claro, hasta donde yo he podido escuchar sobre este caso y tuve acceso, no tan a profundidad, pero uno cuando ve los hechos, la prensa te enfoca, ¿no? Y si eres abogado y estás trabajando en ese rubro del derecho penal, ya podrías sacar tus deducciones, más o menos cómo podría ser ese hecho. Entonces, si un caso se pierde o se gana, va a depender siempre del fiscal. Hay fiscales muy diligentes que cumplen bien su labor, son elogiables, aplaudibles, buena labor, que desde el momento que le ponen conocimiento del hecho, son tan cuidadosos que empiezan a disponer. No se olviden, el fiscal es quien va a disponer qué diligencia se va a practicar. Entonces, si este caso de Arlet, quizás, la pregunta era, ¿no? ¿Qué tan determinante fue de este perito? En la
tipificación del si hubo delito o es intento de feminicidio o yo no sé, tal vez intento de homicidio, ¿no? ¿O qué se le acusó? Claro. Ya. En este caso, había una imputación, se formalizó, se acusó por 2 delitos. Era tentativa de feminicidio, alternativamente por tentativa de violación sexual. O creo que es separado. Pero bueno, pero sí concurren ambos tipos penales, tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual. No sé si era alternativamente, es decir, una imputación también puede ir de forma alternativa cuando en un hecho pareciera que el delito fuese A, pero por si acaso, señor juez, también voy a acusar por este B. Cosas que si no me cuadren A, podría cuadrar en el delito B. No recuerdo si es alternativamente o son por hechos separados. Ahora, la labor que haya cumplido el perito médico legista, en este caso, de emitir un certificado médico, nunca tuve acceso al certificado médico, pero para que califique como tentativa de feminicidio, pienso yo que en ese certificado médico haya podido presentar la agraviada alguna afectación o lesiones a nivel extra para o genitales, ¿no? Si es genitales, en un área, en el aparato reproductor femenino, ¿no?, de la agraviada. Si es para genitales, haya podido ser, quizás tendría algunas lesiones por el muslo, por el codo o por el abdomen. Y si es extragenitales, bueno, puede ser por el hombro, sugilaciones en el cuello, que más o menos nos daría a entender que esta persona haya podido estar sufriendo quizás un acto contra su integridad o libertad sexual, y en su defensa haya podido golpearse el codo, haya podido golpearse la rodilla, o quizás haya hecho una sugilación o el conocido como chupón morado, chupetón, así lo llamamos coloquialmente, técnicamente como sugilación